Entonces, vamos a hablar sobre conducto vertebral. Antes de llegar a conducto vertebral, tenemos que pasar por algo más chiquitito que el conducto vertebral, que es el foramen vertebral, ¿sí? ¿A qué suena foramen vertebral? Bueno, definitivamente un agujero, y si es vertebral, es que está en las vértebras. Es este espacio, ¿sí? Este agujero, que se encuentra en las vértebras, en este caso, desde una vista superior, ¿sí? ¿Cómo va a estar limitado este foramen vertebral? Ojo que todavía no estoy hablando de conducto, estoy hablando de foramen. Hacia anterior, que es acá, va a estar limitado por la parte posterior del cuerpo de la vértebra. Si este es el cuerpo de la vértebra, esta es su parte anterior, esta es su parte posterior, entonces el límite anterior del foramen va a ser la parte posterior del cuerpo de las vértebras, ¿sí? Y todo lo que es posterolateral, si todo lo que vaya hacia los laterales, hacia atrás, va a ser el arco vertebral. Arco vertebral le decimos a toda esta parte que queda atrás del cuerpo de la vértebra, ¿sí? Pero este arco va a estar formado por estructuras particulares, ¿sí? Entonces, si hacia anterior va a estar limitado el foramen por la parte posterior del cuerpo, hacia los laterales vamos a encontrar los pedículos, ¿sí? Que va a ser la porción que une el cuerpo con toda la región de las apófisis, las láminas y demás. Pedículos, acá son estas porciones. Y más hacia posterolateral vamos a encontrar las láminas, ¿sí? Estas de acá son las láminas, limitando y cerrando hacia atrás al foramen vertebral. A los laterales también va a estar la base de las apófisis articulares, ¿sí? Como el origen de las apófisis articulares. Entonces, cuerpo, porción posterior del cuerpo, pedículos, base de las apófisis articulares y finalmente hacia posterior las láminas, ¿sí? Y recuerden que acá en el medio de las láminas es donde se encuentra el origen de la apófisis espinosa, ¿sí? Esos son los límites del foramen vertebral, que no es más que el espacio, el agujero que tiene la vértebra en el medio. ¿Qué pasa ahora? Cuando agarramos los forámenes de varias vértebras y ponemos la vértebra una encima de la otra, fíjense que es este esquema que tenemos acá, ya deja de ser un solo agujerito y se vuelve un conducto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el conducto vertebral? Es el conducto que se forma por superposición de los forámenes vertebrales, ¿sí? De las diferentes vértebras. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 3 vértebras superpuestas, obviamente articuladas, y estamos viendo una porción del conducto vertebral. ¿Desde dónde hasta dónde va este conducto? Se extiende desde el foramen magno, ¿sí? Desde el occipital, hasta el hiato sacro, que va a estar a nivel del hueso sacro. Esa es toda la extensión del conducto vertebral. O sea que básicamente está atravesando todo el cuerpo, ¿sí? ¿Y qué va a tener adentro este conducto? ¿Sí? ¿Cuál va a ser su contenido? Porque si es un conducto tan largo y ocupa casi todo el cuerpo, debe tener contenido que es bastante importante y efectivamente lo es. ¿Qué tenemos adentro de este conducto? Tenemos la médula espinal, que todavía en el módulo locomotor no la conocen, pero ya sabrán de conocimiento general que es algo muy importante. Tenemos a la médula espinal, las raíces de los nervios espinales, sí que es el origen de los nervios espinales. Tenemos varias raíces, ahora más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero el origen de los nervios espinales. También encontramos la cola de caballo, que va a ser la terminación de la médula espinal. Las membranas meningias, ¿sí? Que son las envolturas que tiene la médula espinal, y el contenido del espacio epidural, ¿sí? Van a ver que todas las estructuras nerviosas están rodeadas por un espacio que básicamente tiene tejido adiposo y plexos venosos internos, ¿sí? Que son estas venitas que ven acá. Entonces, todo eso, y además este ligamento, que es el ligamento longitudinal posterior, todo eso va a estar adentro del conducto vertebral, ¿sí? Acá tenemos el esquema con el contenido y acá en este esquema se puede ver también el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Como acá. Si vemos disecciones, podemos mostrar a este ligamento longitudinal posterior que les estaba hablando. Fíjense que acá hay una línea marcada en la vértebra en donde se ubica este ligamento. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque algo que suele pasar es que cuando ustedes leen a los dos ligamentos longitudinales, el anterior y el posterior,
piensan que están los dos acá, adentro del foramen, uno adelante y uno atrás. Pero eso es erróneo, ¿sí? Porque acá dentro del foramen solamente se ubica el ligamento longitudinal posterior, porque es posterior al cuerpo de la vértebra, ¿no? En cambio, el ligamento longitudinal anterior va a estar anterior al cuerpo vertebral, es este que vemos acá desde una vista anterior, y no está dentro ni del foramen ni del conducto vertebral, ¿sí? Así que ojo, porque este es un error muy común que se suele cometer. El ligamento longitudinal anterior está anterior al cuerpo vertebral y el posterior está posterior al cuerpo y por lo tanto adentro del foramen y del conducto vertebral, ¿sí? Esta es una vista posterior del conducto vertebral abierto, si están seccionadas las vértebras para tener esta vista, y acá podemos ver al ligamento longitudinal posterior. En estas otras disecciones es para que vean cómo se ve el contenido real, ya no viendo un esquema. Acá tenemos, sí, miren, la médula espinal. Esta es una disección en la que está abierta esa capa de meninges que cubre la médula espinal, y la vemos la emergencia ahí, miren todos estos pelitos que parecen, es la emergencia de los nervios espinales, y como a medida que me voy hacia inferior, estos pelitos se hacen como más largos, miren, pero no deja de ser la salida de los nervios espinales, ¿sí? Y al final, abajo de todo, solamente voy a tener nervios espinales, que eso va a ser la famosa cola de caballo. Acá esto es ese estuche que les dije recién de meninges abierto, ahí, para que podamos ver la médula. Y acá vemos un corte horizontal de la columna, sí, en realidad es un corte horizontal más grande, pero lo focalizamos en la columna, y todo esto que vemos acá es todo ese contenido que nombré, ¿sí? La médula, el espacio epidural, el tejido adiposo, los plexos venosos, todo eso está acá en este, digamos, estuche lleno de estructuras, como para que lo vean en realidad cómo se ve pasando, digamos, del esquema.